por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita. En esta oportunidad hemos tenido recientemente un hecho muy importante, muy caro a nuestros intereses, como es los 50 años del triunfo del gobierno de la Unidad Popular que lleva la presidencia en nuestro querido país hermano de Chile, a Salvador Allende. Y a raíz de eso hemos invitado y agradecemos por estar con nosotros a la doctora en Historia, Cristina Moyano. Ella es investigadora y profesora titular y directora del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Así que le damos la bienvenida. Hola, doctora Moyano, ¿cómo le va desde Argentina? Muy bien, hola, saludos acá desde Chile. Muchas gracias por la invitación. No, el gusto es nosotros y que nos dedique a la Radio Universidad de La Plata este tiempo para hablar de este hecho tan importante que se cumplen 50 años para la historia de Latinoamérica. Y junto con la doctora Moyano lo tenemos a Adrián Celentano, un amigo de la Universidad Popular Alejandro Korp. Él es profesor de Historia, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de nuestra universidad, y es director del proyecto de investigación de la universidad para una historia de los intelectuales argentinos y latinoamericanos del siglo XX. Hola Adrián, ¿cómo andás? Hola Luis, les agradezco mucho nuevamente estar juntos y compartir este análisis de la experiencia de la Unidad Popular en Chile. Y además me parece que es importante porque también Salvador Allende en su juventud estuvo ligado al socialismo y al socialismo argentino, así que es un muy importante momento para analizar esa experiencia política para todos, ¿no? Perfecto. Bueno, le decimos a los oyentes. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo andas, Cristina? Un gusto tener una investigadora de tu calificación acá en el programa para hablar de estos temas. También has trabajado élites partidarias en Chile. Qué temas interesantes. Bueno, Luis, hace la presentación de la cuestión. Bien, sí, para todos los oyentes les queremos recordar este pasado 4 de septiembre se cumplen 50 años del triunfo de la Unidad Popular en las elecciones que se llevaron adelante en nuestro querido país hermano de Chile, donde llega al poder Salvador Allende, un hombre ligado al socialismo a través de una coalición que es una experiencia inédita. Es como el llegar el socialismo a través de una elección democrática y que en un contexto latinoamericano muy particular. Digamos que esto no fue una cosa de un año para otro, sino que se fueron dando una serie de hechos. Recordemos que Salvador Allende ya se venía presentando en elecciones presidenciales en el año 1952, en el 58, en el 64, con distintas características, distintas coaliciones, y va a desembocar en la elección de 1970. Pero no vamos a hablar más porque vamos a aprovechar esta visita que tenemos con la doctora Cristina Moyano para que nos explique un poco cómo en un país de Latinoamérica, con las características de ese momento de Chile, se desemboca en una elección presidencial que da ganador a Salvador Allende.
Bueno, yo creo que se explica por varias razones. Uno, la coalición que acompañaba a Allende, que era la Unidad Popular, tiene una historia previa, que es la historia del FRAP, que ya había reunido a socialistas y comunistas y que por lo tanto se había planteado desde la elección del 58 la posibilidad de alcanzar el poder del gobierno a través de elecciones democráticas en un país, un tipo de capitalismo dependiente que mostraba ya ciertos niveles de estancamiento del modelo sustitutivo de importaciones, que tenía una gran cantidad de desigualdades, una sociedad que estaba muy fracturada entre unos pueblos mayormente modernizados por el capital extranjero y por otro lado un espacio societal casi colonial que está en el mundo del agro con grandes latifundistas y que por lo tanto presenta desde el año 58 Allende y la coalición del FRAP una propuesta de transformación global que implicaba una transición hacia un modelo de sociedad socialista que no era muy ortodoxo, por decirlo de alguna manera, porque no era en Rusia ni tampoco el modelo cubano. Se entendía que Chile tenía una particularidad en el escenario de la Guerra Fría y que la relación entre partidos políticos y movimiento popular debía ser el elemento central que permitiera llegar a Allende sus años. Sí, un poco porque se planteó dentro de la coalición este simplismo, digamos, de entre reforma o revolución, cuál era el camino. Desde esa coalición se planteaba el socialismo como una superación de la democracia, se utilizaban esa herramienta, pero el socialismo como una superación. Y creo que lo que es muy importante en ese proceso que va a desembocar en las elecciones, en esos meses previos, es que de hacerse parte de los problemas cotidianos que hace que posibilite que penetre en ese sentido posible, ¿no? Base de apoyo político, por un lado, con todos los sectores urbanos de pobladores, en primer lugar. Ese es un sector nuevo que se está incorporando a la política, que tiene que ver con procesos migratorios del campo a la ciudad y que se están creciendo de manera muy rápida, numerosas poblaciones a través de tomas. También tiene, digamos, adhesiones importantes que derivan del proceso de politización campesina, donde por ciertos electorales ligados a la cultura socialista y comunista. Y tiene, pero sobre todo tiene una gran base de apoyo popular, urbana y de sectores campesinos de politización reciente. Yo creo que eso de alguna otra manera explica el triunfo de Allende, que además es un triunfo bien particular porque es un triunfo en un contexto de triunfo de mayoría relativa. Es decir, Allende obtuvo más votos en términos, digamos, materiales en la elección del año 58 que lo que va a obtener en el año 70. Y eso es importante porque lo que ocurría en Chile en ese momento era que ganaba aquel candidato que obtenía la mayoría relativa y el Congreso lo ratificaba. Y Allende gana con una mayoría relativa con un poco más del 30% de los votos, lo que ya muestra un proceso de polarización importante que da cuenta, digamos, de las fuerzas de apoyo de Allende y por otro lado de la tensión que se va a instalar durante todo el gobierno de la Unidad Popular.
Profesor Celentano, ahí la doctora Moyano planteaba el tema de la importancia de los sectores campesinos, los sectores intelectuales, los jóvenes también. ¿Cómo se dio el proceso de conformación de esto en torno a la organización y el contenido? Porque no es fácil en un país como los conocemos, los nuestros, del sur de América, generar un proceso que permita en un sistema capitalista que acceda a un triunfo y que acceda a un gobierno. Buenos días para todos. Es importante el tema del actor juvenil, pero quisiera considerar que hay varios aspectos, ¿no? Por un lado, la juventud urbana, que Cristina conoce muy bien el proceso y su inserción en la universidad, la juventud campesina y la juventud obrera, ¿no? Más las transformaciones que se han producido en el conjunto de los consumos culturales y de la participación política. En ese punto me parece que hay que tener en cuenta cuando pensamos en la coyuntura en la que accede al gobierno Salvador Allende, apoyado por los socialistas, los comunistas y otros grupos radicales, tener en cuenta que el debate que vos mencionabas recién, Luis, sobre reforma o revolución, estaba a la orden del día, y el contexto sudamericano en el que Salvador Allende accede al poder es un contexto en el que convive con una dictadura militar que está instalada en Argentina desde 1966, con otra dictadura militar que ya lleva 6 años en Brasil, con un proceso de derechización del gobierno en Uruguay, que estaba bajo las medidas represivas de lo que llamaban las medidas prontas de seguridad, ¿sí? Y con una dictadura militar también en Bolivia. O sea, de alguna manera, cuando Salvador Allende llega al gobierno, las juventudes latinoamericanas venían discutiendo en términos políticos acerca de reforma y revolución, porque la vía de la reforma y de la salida electoral y el acceso parlamentario al poder, como lo logró la izquierda chilena, luego de prácticamente una acumulación de más de 70 años de proceso político y cultural, la vía chilena aparece como algo raro, nuevo, novedoso, ¿sí? Dado que en ese momento se estaba discutiendo cómo seguir el modelo que había planteado la Revolución Cubana, ¿no? Que encabezaba por Fidel Castro y por el Che, y por el otro lado, las conmociones juveniles, estudiantiles y obreras que se venían produciendo en los países que estaban bajo dictaduras militares. Un año antes de que gane Salvador Allende se produce en Argentina el Cordobazo y se produce la manifestación de los 100.000 en Brasil, y un año después de que accede al poder Salvador Allende se produce un levantamiento popular en Bolivia en pro de recuperar la democracia y hacer una transformación socialista. O sea, a Salvador Allende llega con una base popular importante, como acaba de decir Cristina, pero también con sectores juveniles muy interpelados por esta dialéctica entre cuál es la vía para llegar al socialismo, la reforma o la revolución, ¿no? Digamos, ahí había una cuestión que queda saldada en favor de el acceso al poder de un partido socialista y de un frente de izquierda por la vía electoral, ¿sí? Y eso es importante porque obliga a toda la cultura izquierda a reformularse sus ideas, incluidos los jóvenes y los intelectuales. Claro, ahí, por ejemplo, tienen un rol importante en todo este proceso electoral, preelectoral, lo que se llamó, se denominó los comités de la unidad popular, como un ámbito donde ahí confluían, se le daba un contenido, pero que además tuvo ese proceso electoral también una cuestión épica que lo podríamos sintetizar en esa frase de venceremos. O sea, era toda una cuestión de organización, una cuestión de una cuestión épica para llegar al poder, y donde confluían básicamente sectores de jóvenes, de pueblos originarios, para transformar esa realidad que tenía Chile. O sea, se planteaba como una revolución entendida como un proceso de cambio social y económico, más vale, destinado a reemplazar una clase social que era básicamente muy, ¿cómo podríamos decirle?
egoísta o diríamos sin sensibilidad respecto al conjunto de la población, ¿no, Cristina? Sí, efectivamente, estos comités de unidad popular van a ser fundamentales para poder difundir o diseminar el conjunto de ideas que están a la base del proyecto de la Unidad Popular. Y en eso va a ser muy importante cómo se conecta el proyecto de la Unidad Popular con el arte, con la cultura, el rol que van a jugar, por ejemplo, brigadistas, cantantes, que de alguna otra manera hacen este ejercicio de traducción de un proceso ideológico a un proyecto político que uno lo internaliza, lo subjetiviza y lo moviliza. Y efectivamente esa clase dirigente que planteaba Allende en sus discursos, con esas categorías que tú bien identificaste, tenían además otra característica. Y era que en Chile no había un desarrollo de una burguesía, así en términos, digamos, formales. Teníamos un desarrollo de capitalismo dependiente con una industria subvencionada por el Estado, básicamente a través de este modelo de industrialización sustitutiva de importaciones. Y por otro lado, el gran capital, que era básicamente de control extranjero, porque aun cuando ya en el gobierno de Frei se había producido el proceso de chilenización del cobre, seguía siendo muy fuerte el poder que tenía el capital extranjero norteamericano mayoritariamente en esa combinación con la clase o con la élite dirigente burguesa chilena. Pero la burguesía chilena es bien particular porque digamos, vive al alero del Estado, necesita del Estado para poder mantener, digamos, el consumo interno, etcétera, pero se niega a entregarle a los actores populares una mayor, incluso capacidad de consumo, porque los niveles de pobreza eran bastante altos. Entonces, esa tensión es lo que permite, digamos, graficar también a ese burgués egoísta en Chile que está en la memoria y en el canto popular de esos años. Yo creo que es una mixtura muy particular y que además se cruza con la fuerte figura del patronazgo latifundista, que era de corte muy autoritario y, como les decía yo, casi colonial. En el campo no existía, digamos, una introducción del capitalismo y mandaban allí los dueños de fondo. Bueno, estamos acá por Radio Universidad de La Plata conversando con la doctora en Historia, Cristina Moyano, directora del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile, y estamos recordando los 50 años del triunfo electoral del socialismo con Salvador Allende en Chile. Y nos acompaña también el profesor Celentano. Y a él va dirigida esta pregunta. El contexto internacional. Me hago la pregunta en esos tiempos, el rol de Estados Unidos y la CIA, viendo este proceso que estaba increciendo y que se llegaba al gobierno, un gobierno que justamente planteaba revertir el status quo que venía hacia décadas bajo estas acciones de dominación de nuestros pueblos. ¿Cómo estaba? ¿Cuál era el rol? ¿Qué estaba sucediendo? Estás muteado, Adrián. Sí. Hay que tener en cuenta dos cosas en ese punto. Una es que los Estados Unidos en ese momento estaba empantanado en la guerra de Vietnam y en segundo lugar estaba afectado por un conjunto de movimientos de protesta muy poderosas del movimiento negro que hoy podemos revivir con esta emergencia de Black Lives Matter, ¿no? Que es la protesta negra por los derechos civiles. Digamos, la guerra de Vietnam y la protesta negra más la eclosión del movimiento
de protesta cultural en los Estados Unidos generaban una transformación, una conmoción de los Estados Unidos y por otra parte una política bastante agresiva en América Latina para resguardar lo que consideraban su patio trasero mediante el apoyo a los golpes militares encabezados por generales nacionalistas, como Castelo Branco en Brasil, el general Onganía en Argentina, ¿no? Y por otra parte va a jugar un papel muy importante en la presión a través de fundaciones sobre los partidos políticos demócratas cristianos, como el caso de Chile y otros partidos políticos sudamericanos, para que colaboraran en un clima de incitación de la desestabilización de los gobiernos que ellos consideraban subversivos, sea el gobierno de Salvador Allende en Chile, sea el caso del gobierno de Velasco Alvarado en Perú, y como denunció muchas veces en esa época un conjunto de intelectuales brasileños, como el caso de Darcy Ribeiro y otros, una fuerte penetración o búsqueda de penetración de la Fundación Rockefeller, la Fundación Carnegie, a través de los planes como el Plan Camelot, ¿no? de incidir sobre las investigaciones universitarias dedicadas a los sectores populares, ¿no? Digamos, había múltiples formas a través de las cuales los Estados Unidos, emblematizados por su jefe del Departamento de Estado, Henry Kissinger, ¿no? Intentaron presionar sobre los sistemas políticos democráticos o sobre los políticos democráticos latinoamericanos, ¿no? Pero seguramente Argentina en ese aspecto tiene mucho para explicarnos porque hay una cuestión importante sobre cómo funcionaba la relación entre Estados Unidos y los partidos políticos en Chile en este contexto de lo que era la Guerra Fría, ¿no? Digamos, hay que tener en cuenta que los Estados Unidos intentó demonizar al gobierno socialista de Allende para inscribirlo en esa Guerra Fría, ¿no? Doctora Moyano, sí, ahí lo dice bien Adrián, cómo actuaba por dentro, por debajo de los dirigentes de los partidos políticos de los distintos países de Latinoamérica, el rol que juega ahí Estados Unidos y a través de la CIA, ¿no? Sí, bueno, los informes desclasificados a los que hoy día podemos tener acceso los historiadores, bueno, y la comunidad que quiera visitarlo, por cierto, que dan cuenta de las distintas maneras que tuvo Estados Unidos de intervenir en el proceso chileno, previo incluso, como bien lo reconoce y lo menciona Adrián, al momento mismo de Allende. Y uno podría distinguir al menos 3 tipos de intervención norteamericana en el gobierno de Allende. Primero, una intervención a través de la subvención económica que va a realizar en particular al diario más importante de la derecha chilena que todavía existe, que es el Mercurio, que va desde el comienzo a ser, digamos, el baluarte de la reacción en Chile. Y entonces hay allí, a través de la figura de Edwards, de Agustín Edwards, una vinculación directa con la CIA de tener permanentemente en las páginas del Mercurio notas que fueran en contra de Allende y que vincularan a Allende con esas figuras demonizadas de Fidel Castro, de Lenin, de Mao, etc. Esa es una cuestión que es importante. Lo otro es que también hay una segunda forma de intervención norteamericana, que es una intervención de tipo económica. Es decir, Estados Unidos va a comenzar a colocar una serie de trabas que primero, digamos, al proceso de nacionalización del cobre que realiza Allende, pero también a través de un boicot económico que en un contexto de un capitalismo dependiente donde muchos de los artículos de consumo no se producían en Chile, comenzaron a afectar particularmente a los sectores medios que empiezan a tomar distancia rápidamente del gobierno de Allende. Y creo que la tercera forma de intervención ya es directamente a través de la vinculación con grupos
políticos de ultraderecha que asumen y que después va a seguir, digamos, se va a demostrar en el asesinato a Letelier, pero previamente la vinculación de Estados Unidos directamente la hacía a grupos como Patria y Libertad y otros grupos. Se dice también que hubo vinculación con la Vanguardia Organizada del Pueblo, que mata a Pérez Sujovic, sí, como un momento y como un actor que iba a desestabilizar al gobierno digamos, futuro de Allende. Entonces, creo que ahí hay tres formas de intervenir que tiene Estados Unidos. Una forma ideológica, a través de la prensa, a través de la distribución, digamos, de un conjunto de elementos que demonizan al gobierno de Allende. Por otro lado, a través de la intervención económica. Y en tercer lugar, a través de la intervención directa con el financiamiento y el apoyo a los grupos de ultraderecha que abrazan las armas para desestabilizar a Allende. Creo que eso es muy clave para poder entender las distintas maneras en que se expresa el imperialismo norteamericano fuertemente contrario a Allende. Sí, realmente, doctora, usted lo explica de forma muy clara, muy didáctica, estas tres patas donde cómo intervienen los grupos de poder, y yo la escuchaba y veía en mi país, en nuestro país, y seguramente en su país, cómo se siguen reproduciendo con matices, más en un mundo globalizado. Vemos las intervenciones a partir de los grupos económicos, lo vemos a través de sus voceros, a través de los medios de comunicación, y lo vemos también a través de algunos dirigentes. Yo creo que este es un tema para, a 50 años del triunfo del Salvador Allende, traerlo a nuestros días es de suma importancia. Por eso me gustaría que terminemos esta entrevista con una reflexión suya de cómo lo tenemos que ver este proceso de Salvador Allende, con vista hacia futuro, con vista, como yo decía en algún momento, con esa campaña tan importante a partir de los sectores populares, la cultura, que hizo posible el replantearse, llegar al gobierno para por lo menos intentar durante algunos años replantear una realidad de injusticia hacia nuestro pueblo. Yo creo que Allende y en la memoria popular simboliza esos intentos de emancipación cultural, económica, política, que de alguna u otra manera mostraban a un pueblo que se sentía sujeto de la historia. La figura de Allende y la conmemoración de 50 años del triunfo de la Unidad Popular en el contexto actual que está viviendo Chile, que no solo estamos viviendo o compartiendo un contexto de pandemia y de confinamiento que ha demostrado que esas desigualdades sociales, económicas, culturales, siguen existiendo en nuestro país de manera brutal, y lo ha demostrado cómo ha operado los resultados de los procesos de confinamiento en el contexto de crisis económica que genera la pandemia y que generan las políticas públicas de salubridad, pero además porque estamos muy cerca de poder vivir un plebiscito que vamos a poder experimentarlo porque el 18 de octubre el pueblo salió a las anchas alamedas, como dijo Allende, a pedir, a exigir el cambio de constitución, el cambio de un modelo económico que finalmente es el que destruye la unidad popular. Y aunque no haya una conexión directa entre, digamos, la unidad popular y lo que está ocurriendo hoy día, más allá de que hoy día no estamos pensando en un gobierno revolucionario, Allende y ese carácter épico que tuvo la unidad popular se instala en la memoria popular, y es impresionante porque en las marchas
los gritos del venceremos, la recuperación de las canciones de la nueva canción chilena, le ponen esa impronta emancipatoria que no habíamos tenido en Chile desde la Unidad Popular o de algunos momentos de protesta durante la dictadura militar. Por eso es tan importante hoy día cómo se conectan esos dos momentos. Este momento actual donde podemos ir a votar y decir no queremos más este modelo neoliberal, que fue lo mismo que cuando fueron a votar jóvenes y adultos y que dijeron no queremos más este modelo de capitalismo dependiente tercermundista. Bueno, realmente queremos agradecerle en nombre de toda la Radio Universidad Nacional de La Plata a usted, doctora Cristina Moyano. Realmente es un gusto y queríamos recordarlo, y me quedo con esas últimas frases que entusiasma y nos entusiasma a todos los latinoamericanos de bien, rescatar la figura de Salvador Allende. Así que y desde ya a Adrián Celentano, al profesor Celentano de nuestra universidad, le agradecemos la participación. Seguiremos desarrollando pues, el tema de Salvador Allende. Hoy vimos 50 años del triunfo, se triunfó, y en pocos meses tendremos el cincuentenario de la asunción de Salvador Allende, con todo lo que significa para el socialismo latinoamericano. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.